Capítulo 35. Las primeras impresiones que tuvo Jules de la recién llegada fueron que aquella imponente mujer no estaba dispuesta a andarse con rodeos, y que había sufrido una importante agresión en la cara que no había llegado a desfigurarla de puro milagro. En cuanto vio a la detective, cayó en la cuenta de que la conocía. La había visto en el liceo a raíz de la muerte de Delaveau. Incluso había respondido a sus preguntas sobre los chicos desaparecidos la noche de Halloween. Desde entonces no habían vuelto a hablar, aunque por lo visto ella había sufrido un salvaje ataque en los días siguientes. Los ojos saltones de la detective sometieron a la figura delgaducha y alta del chico a un minucioso repaso en cuanto éste entró al salón, de arriba abajo y de abajo arriba, hasta que la mujer no se sintió satisfecha de su análisis visual, ni siquiera se molestó en presentarse. ¿Te acuerdas de mí? Soy la detective Marguerite Betancourt, dijo al fin, con su voz atronadora dirigiéndose a aquella cara imberbe, blanca y pálida. Hablamos en el liceo sobre los dos chicos desaparecidos. Me encargo también del asesinato del profesor Delaveau. Jules, algo intimidado ante la concentración de fuerza que intuía en aquel corpachón, asintió mientras ofrecía a la policía uno de los sillones sobre el que ella aterrizó. Él se acomodó en otro cercano cruzando las piernas, en un gesto que Marguerite interpretó como defensivo. Jules todavía tenía el pelo mojado de la ducha y goteaba sobre su camiseta negra transmitiéndole pinchazos de frialdad. «Usted dirá», musitó Jules, con su tez blanquecina mirando al suelo. «Mi madre se ha quedado un poco sorprendida con su visita». ¿Y tú no? El chico se apresuró a matizar su comentario. Sí, yo también, claro. Jules observaba ahora la alfombra bajo la mesa, frotándose las manos. Prefería no afrontar las pupilas inquisitivas de la mujer, no fuera a sacarle algo sobre la puerta oscura. Tienes 16 años. Sí. ¿Puede estar presente mi madre? Marguerite sabía que no podía oponerse a eso, ya que Jules era menor, pero prefería que aquel chaval no dispusiera de apoyos, así que atacó uno de los puntos débiles más comunes entre los adolescentes. Sí, ella puede estar, pero pensaba que eras lo bastante mayor para resolver tus asuntos. Jules lo pensó un instante. Aunque se percató de la estrategia de la detective, decidió seguirla, pues no le interesaba que su madre pudiera sospechar nada del hallazgo de Pascal. De acuerdo, aceptó. Tampoco necesito que esté. Yo también creo que es mejor así. Marguerite se fijó en las manos del chico, de piel tan clara que se transparentaban las líneas azules de las venas. Sin duda, una piel perfecta para multiplicar el impacto estético de la ropa gótica. En ese momento, Jules le recordó a Brandon Lee en la película El Cuervo, aunque más delgado. ¿Estás nervioso, chico? Le soltó, sin previo aviso, cuando el silencio empezaba a hacerse incómodo. No, señora. En realidad sí lo estaba. Jules ya tendría que haber subido al desván para custodiar el arcón. Inquieto, se preguntaba qué pretendía aquella mujer. ¿Qué quería? ¿Por qué había venido? Vaya un caso raro el de Gaul y Melanie, opinó Marguerite. Acudieron a tu fiesta. De hecho, fue allí la última vez que fueron vistos con vida. Una noche intensa la de este Halloween, ¿verdad? Bueno, se dijo Jules. Mientras vayan por ahí los tiros, no pasa nada. Sí, señora. Ella entrecerró los ojos, escudriñándolo incluso a partir de su vestimenta. Botas, camiseta heavy, que dejaba al descubierto unos brazos blanquísimos sin rastro de vello, pantalones negros, pulseras en las muñecas. Jules cedió de nuevo en aquel pulso y bajó la mirada. Bueno, ¿me lo vas a decir o no? La voz de Marguerite se había vuelto más seca. ¿Qué jueguecitos traes entre manos? Cuanto antes lo hagas, mejor para todos. Ahora Jules se levantó la cabeza. ¿Me está interrogando, señora? Aquella pregunta hizo cierta gracia a la detective, que suavizó de forma casi imperceptible su rostro. Se lo tomaba muy en serio cuando se veía obligada a interpretar el papel de Polimala. Confiaba en intimidar a aquel jovencito paliducho, aunque quizá lo había subestimado a la vista de su última reacción. Todavía no, contestó. Pensaba que podíamos evitar a tus padres el mal rato de llevarte a comisaría y todo eso. Vale. Lo que pasa es que no sé a qué se refiere. Los dos se estudiaban mutuamente. Marguerite sentía que había perdido algo de terreno, pero no estaba dispuesta a ceder más. Tienes cara de sueño, observó malintencionada. ¿Te acostaste tarde ayer? Nuevo retroceso del chico, cuyo rostro juvenil se leía como un libro abierto. No, yo... Bueno, es que me quedé estudiando. En tu habitación, supongo. Cuando Marguerite se ponía en plan rompehielos, no había quien detuviera su avance implacable. Jules se había encogido de forma inconsciente sobre el sillón,
síntomas que la detective apuntaba en su mente. Sí, en mi cuarto. ¿Le preguntamos a tu madre para confirmarlo? Experta manipuladora clavó en Jules sus ojos escrutadores, aumentando así el efecto encerrona de sus palabras. El chico se mantenía mudo, golpeaba con una de sus botas el suelo, de forma inconsciente. Sé muchas cosas, mintió la detective, buscando que el chaval le ayudase a interpretar el episodio de la noche anterior. ¿Comenzamos hablando de la vieja Daphne? Ahora sí que Jules dio un respingo. Volví a mirar a Marguerite, con una mezcla de asombro y cautela. Sin necesidad de que respondiese, la detective comprobó que aquella maniobra no iba a ser tan fácil. No sé de qué me está hablando, señora. La voz del muchacho, aunque débil, había sonado hostil. Vaya. Marguerite estaba descubriendo que, fuera lo que fuese lo que ocultaban, él no iba a dar su brazo a torcer. Creía que eras un chico inteligente, comentó la detective, lo que nos iba a ahorrar tiempo a los dos. Pero veo que no. ¿No te das cuenta de que es absurdo que mientas? ¿Es que hace falta que te facilite más datos? Ella, con la intención de fingir que sabía mucho más de lo que en verdad sabía, sacó a relucir el encuentro frente al Instituto Anatómico Forense. Por ejemplo, un nombre. Dominique Herold. Jules era la viva imagen de la duda, de la indecisión. Marguerite supo que su víctima estaba a punto de caer, pero contuvo su impaciencia con la pericia de un taur. A través de la puerta cerrada del salón intuyó la presencia intrigada de la madre. No les concedería mucho más tiempo, y su entrada arruinaría el ambiente opresivo que la detective había provocado para hacer hablar al chico. Tenía que conseguirlo ya. Voy a tener que sacar el tema del lugar al que fuisteis con el coche de la vidente ayer por la noche. Marguerite había dosificado la información de la que disponía para sacarle todo el partido, pero la acababa de agotar. ¿Me vas a obligar también a concretar lo que hacíais allí? No tenía ni idea de eso, y la curiosidad quemaba a la detective por dentro. Aunque, viendo a aquel muchacho y a la propia Daphne, dudaba que tuvieran algo que ver con las terribles muertes de Delaveau, Gaul y Melanie. A lo mejor estaban metidos en otro asunto ilegal, pero no en los crímenes que ella investigaba. El autor de aquellas atrocidades había hecho gala de una maldad tan absoluta que los perfiles de esas personas resultaban demasiado cotidianos, anodinos en su propia excentricidad. De todos modos, Marguerite quería cubrir todas las direcciones, todas las corazonadas. Por eso no se guardó nada en la recámara. Había quemado su último cartucho. No albergaba ninguna seguridad en que Jules Marceau fuera a rendirse, en cualquier caso. ¿Con qué podría amenazarlo si no caía en la trampa? ¿Con un simple allanamiento de morada en un viejo edificio vacío? ¡Qué pérdida de tiempo! Frente a todo lo que ella tenía entre manos. Por no hablar de su jefe, que le echaría a los perros si no avanzaba pronto en el caso de Lavaux. Mientras el asesino no actuara de nuevo. Aquella asfixiante cuenta atrás en la que se hallaba inmersa desde hacía días provocó una truculenta imagen en su cabeza. Un enorme reloj de arena, cuyo cuerpo de cristal transparente no dejaba ver granos de arena, sino espesas gotas de sangre oscura. Iban precipitándose una a una, aumentando el líquido rojo contenido en la cápsula inferior, la sangre derramada. Y otra gota, y otra. La repentina ensoñación culminó con el estallido violento de aquel imaginador receptáculo de vidrio, incapaz de soportar en su interior tanta sangre. Había que evitar llegar a ese instante. Había que detener aquella carrera inhumana. Porque el asesino volvería a matar. Fue una simple sesión de psicofonías, contestaba por fin Jules, recuperando algo de aplomo, sin percatarse del gesto ausente de la mujer. Fuimos con una grabadora y estuvimos allí un rato. Solo eso. Mi madre no lo sabe porque no le gusta que yo haga esas cosas. Ya me quitó una tabla de Ouija que tenía. Y de Dominic no sé qué decirle. Vino a mi fiesta, pero yo casi no lo conocía. Marguerite se dio cuenta de que había perdido aquel combate. El chico le había dado una explicación falsa, pero perfectamente plausible del episodio de la noche anterior, que la dejaba sin más armas para prolongar el improvisado interrogatorio. Los dos se miraron, él sin perder su semblante cauto, y ella con cierto cariño. A pesar de su fracaso, le había caído bien aquel chaval, que acababa de demostrar una entereza que ya la quisieran muchos adultos. ¿Eso es todo?, inquirió ella, un mero formulismo tras su farol inútil. Sí, señora. Le agradecería que no se lo comentara a mi madre. Marguerite sonrió, levantándose. Le dio unas suaves palmadas en la mejilla al muchacho. Ya nos veremos. Saluda a la bruja esa de mi parte. No sé si la volveré a ver, pero vale. Marguerite todavía se dio cuenta de que la camiseta heavy del chico mostraba unas extensas manchas de sudor en la zona de las axilas. El muchacho había soportado una presión mayor de la que aparentaba. Minutos más tarde, Jules permanecía asomado a una de las ventanas del piso de sus padres, viendo alejarse por la calle a la detective.
en dirección a la iglesia de Madeleine. Suspiró. Había estado a punto de meter la pata, hasta que cayó en la cuenta de algo. Aquella mujer no había mencionado en ningún momento a Pascal ni el desván. Eso había sido definitivo a la hora de mantener su resistencia. Marguerite Betancourt no sabía, en realidad, nada del asunto en el que andaban metidos, y percatarse de ello le había permitido no caer en la trampa, se dijo Jules con satisfacción cerrando la ventana. Merecía estar en el grupo del viajero. Acababa de ganarse el derecho a conocer el secreto de la puerta oscura. Beatrice fue la primera en cruzar el paso estrecho entre las ciénagas humeantes, arriesgándose con generosidad para valorar el peligro antes de que el viajero se expusiese a aquel trance. En completo silencio, con lentitud, la chica terminó de cubrir los 10 metros de longitud de aquel improvisado puente de tierra. Nada ocurrió. Ahora le tocaba a Pascal, que se debatía entre la impaciencia por cruzar, seguía oyendo ruidos tras él, y el temor a hacerlo. Vamos, Pascal. Beatrice hablaba en voz baja, instándole con gestos a que se decidiera. El hecho de que a ella no le hubiera ocurrido nada no convencía al viajero. Ninguna criatura atacaría a un espíritu errante si detrás venía un vivo. Además, Pascal sentía ahora el tacto helado del talismán de Daphné, lo que sin duda era muy mala señal. Aquella bajada de temperatura del metal indicaba la proximidad de criaturas malignas. Al fin, azuciado por nuevos y sospechosos remolinos de líquido fangoso cerca de él, Pascal logró la determinación suficiente e inició su avance entre las charcas, ante el gesto expectante de Beatrice. Ella lo esperaba con los brazos extendidos para agarrarlo en cuanto quedara a su alcance. Al principio todo fue bien. Los pies inseguros de Pascal fueron ganando terreno hasta los 2 metros. Sin embargo, cuando se encontraba a mitad de camino, un chapoteo en la ciénaga de la derecha pareció responder a su paranoia, anunciando que la calma llegaba a su fin. Así ocurrió. Pascal, viendo lo que estaba a punto de suceder, intentó echar a correr, pero fue en vano. Solo pudo preparar su movimiento antes de que de aquellas aguas estancadas surgiera un tentáculo correoso que, como un disparo, alcanzó una de sus piernas. Beatrice gritó horrorizada mientras el viajero caía al suelo, a punto de precipitarse en la ciénaga donde ahora las aguas se removían furiosas, con la agresividad de la corpulenta masa de carne que ocultaban bajo el oleaje. A Pascal lo salvaron unas piedras que sirvieron de asidero a sus manos para compensar los tirones de aquella extremidad repugnante, una especie de híbrido entre tentáculo y trompa, pues contaba en su extremo con una boca succionadora. Enroscado en su pierna, tiraba de él hacia la burbujeante superficie de la ciénaga. Beatrice, incapaz de asistir a aquella escena sin actuar, intentó acercarse, pero varios chapoteos amenazadores cerca de ella le advirtieron de que no llegaría hasta el viajero si insistía en ello. ¡Aguanta, Pascal! La voz de Beatrice llegó hasta el chico, estrangulada de tensión. Pascal, con el rostro enrojecido por el esfuerzo, alcanzó una de las piedras del suelo y procuró golpear aquella piel de reptil que seguía acercándolo a aguas donde sería engullido en cuestión de segundos. En esta ocasión no sirvió de nada, el arrastre continuó. Las zapatillas de Pascal ya rozaban el líquido turbio, mientras sus brazos resistían estirados al máximo para impedir la caída final. Las aguas de la ciénaga se agitaron todavía más, y Pascal observó aterrado cómo de ellas iba emergiendo una criatura de aspecto repulsivo, una especie de pulpo gigante dotado de un hinchado abdomen chorreante de lodo. El monstruo agitaba su cabeza exhibiendo unas enormes fauces dentadas. De su cuerpo nacían multitud de tentáculos, algunos de los cuales se dirigían hacia Pascal con sus bocas de lenguas ásperas. ¿Cómo podía ser que aquella criatura, bastante más grande que él, se escondiera en aquellas ciénagas? Pero, ¿qué profundidad tenían aquellos pozos pestilentes? ¡La daga! Aulló Beatrice. ¡Utiliza la daga! Pascal reaccionó, preguntándose cómo podía haber sido tan estúpido de olvidar aquel poderoso instrumento. El pánico había bloqueado su mente, algo que no podía volver a ocurrir. Cuando Pascal logró desenfundar el arma, el monstruo ya tiraba de sus 2 piernas con sendos tentáculos, provocándole un terrible dolor en el vientre por el estiramiento muscular. Casi le había arrancado los pantalones. Pascal, agarrado con una sola mano a las rocas, sintió agradecido el calor inconfundible de la daga oscura al empuñarla, una energía que recorrió sus venas en décimas de segundo. Se dejó llevar, lanzando una primera estocada hacia sus pies que cortó de cuajo, con sorprendente facilidad, los 2 tentáculos de la fiera. Aquella maniobra le permitió no solo frenar el dolor que sentía, sino recuperar su posición erguida sobre la tierra firme del paso. Las circunstancias empezaban a cambiar. Unos segundos más y habría sido demasiado tarde. La criatura bramaba de dolor, con una intensidad tan descomunal que hacía vibrar el suelo. Sus extremidades mutiladas supuraban una sustancia grumosa, mientras el resto de los tentáculos golpeaban con fiereza la superficie contaminada de la ciénaga, provocando una lluvia de salpicaduras.
Algunos de los tentáculos caían sobre Pascal con rabia, pero éste los repelía blandiendo la daga, que dibujaba en el aire expertas trayectorias. Paso a paso, el viajero se estaba aproximando a Beatrice, fuera del alcance de aquella bestia que seguía rugiendo con sus mandíbulas abiertas mientras volvía, por fin, a sumergirse. Cuando se reunieron, iniciaron una loca carrera hacia superar aquella última zona de ciénagas. Solo entonces se dejaron caer al suelo, exhaustos, con la fatiga propia de la calma que sucede a los momentos demasiado intensos. Pero todavía no debían detenerse. El territorio continuaba siendo muy peligroso. Hasta ahora todo coincide con las indicaciones de Polignac, señaló Beatrice consultando un papel anotado que había sacado de un bolsillo. Tenemos que aguantar y seguir caminando, Pascal. Nos quedan varias horas antes de que podamos descansar. Hacerlo aquí es demasiado arriesgado. Haciendo un esfuerzo para levantarse, el viajero resopló. Vale, pues sigamos, aceptó. Prefiero agotar mis energías a encontrarme con más criaturas. Capítulo 36. Columnas. La corchera. El tabique acristalado de recepción. Un amplio recibidor del que partían varios corredores vacíos a aquella hora en la que todo el mundo estaba en las aulas. El lycée Marie Curie. Daphné se sentó en un banco, de mal humor, acompañada por Dominique. La ventaja de la compañía adulta de la bruja era que el chico no levantaba sospechas entre el profesorado cuando tendría que estar en clase. A pesar de ello, Dominique prefería no exhibirse mucho. Lo que a esas alturas sí resultaba evidente era que la petición a su amiga había funcionado. En caso contrario, su madre ya le habría llamado al móvil. De momento no habían conseguido averiguar nada. La bruja disfrutaba, no obstante, de una relajación inconcebible teniendo en cuenta que el vampiro había estado merodeando horas antes por aquellos pasillos repletos de estudiantes, y volvería a hacerlo en cuanto llegara la noche. Una relajación solo posible gracias al sol que brillaba en la calle, traspasando con su resplandor los generosos ventanales de aquel centro. Aunque ni siquiera aquella luminosidad podía hacerles olvidar que la mañana iba transcurriendo sin ningún avance en la búsqueda. Habían fingido que necesitaban contactar con el profesor sustituto de Delaveau, identificado como Bagni, pero nadie parecía saber nada de él salvo que trabajaba allí en horario nocturno. En el poco tiempo que llevaba como suplente, no había tenido ocasión de confraternizar con sus compañeros docentes, ni había puesto el más mínimo empeño en ello. Viene y se va, había señalado el conserje, aunque eso sí, es muy educado, siempre saluda. Vamos a ver, recapitulaba Daphne. Seguimos sin ninguna información acerca de ese señor Bagni, ¿no? El director tuvo que hacerle una entrevista para contratarlo, supuso Dominique, desde su silla de ruedas. Él lo sabrá todo. Claro, pero no podemos recurrir a él. No, pero en algún sitio guardará los datos de todos los empleados, ¿no? Daphne asintió. Eso suele ser labor de secretaría, pero tampoco nos dejarán acceder a sus expedientes. Dominique se distrajo observando a varias chicas que salían en grupo de un aula. Esa es una J5, seguro, murmuró recordando su tabla, mientras evocaba el recuerdo repentino de Maggie. Había prometido llamarla tras aquella primera cita de final tan desagradable, y aún no lo había hecho. Su vida se había vuelto tan intensa en los últimos días. Jamás pensó que desperdiciaría una posible cita. ¡Qué falta de profesionalidad!, se dijo antes de abandonar aquellas reflexiones. ¿Y no puedes hacer uso de tus intuiciones?, planteó el chico, buscando diferentes alternativas para escapar de aquel punto que no conducía a ninguna parte. Para eso necesitaría algo de él, reconoció Daphne. Como la escena del crimen de Delaveau se ha limpiado tras la intervención de la policía y hay tanta gente, no puedo emplear mis facultades aquí. Pues qué pena. Déjame el móvil. La vidente lo miraba con una determinación nueva. A grandes males, grandes remedios. Dominique puso gesto de interrogación mientras le alargaba el aparato. ¿Qué se te ha ocurrido? Me queda poco saldo. Ven, apartémonos un poco. Los dos entraron en una de las pequeñas salas que se utilizaban para las reuniones con padres. Una vez allí, la bruja cerró la puerta. ¿Cuál es el teléfono de este instituto? Dominique se lo facilitó, intrigado. Daphne puso entonces las teclas oportunas y aguardó. Por favor, empezó, con una voz muy seria, cuando le contestó a alguien al otro lado de la línea a pocos metros de allí. Necesito hablar urgentemente con el profesor Bagni. Lo lamento, señora, no puede entrar a trabajar hasta la noche. Es que es muy urgente, insistió ella. ¿Sabe dónde puedo localizarlo? Lo siento, pero no puedo ayudarle. Lo único que se me ocurre es que llame a partir de las 8. Silencio. Daphne se dispuso a lanzar su mentira con el mayor tono de verosimilitud posible. Verá, comenzó con acento compungido. Se trata de su padre. Ha fallecido esta mañana.
Tenemos que decírselo antes de que se entere por terceros. Compréndalo, es un tema muy delicado. La voz que escuchaba la vidente cambió de registro, adoptando ahora uno mucho más respetuoso. Lo siento mucho, señora. Yo... Se notaba que aquella persona estaba planteándose infringir las normas, dada la excepcionalidad de las circunstancias. Es que no podemos... A ver, espere un momento. Daphne, tapando el móvil, se dirigió a Dominique, que atendía divertido ante aquella estrategia que mostraba tan pocos escrúpulos. Dominique, asómate a ver qué están haciendo en conserjería. El chico se asomó con discreción y volvió enseguida. El portero está hablando con la administradora del centro, en la zona de secretaría. La cosa tiene buena pinta. ¿Oiga? La vidente se apresuró a responder. Sí, dígame. En teoría no podemos facilitar ese tipo de información sobre los empleados, pero en vista de la situación... No sabe cuánto se lo agradezco, de verdad. Si no fuera un asunto tan grave no le molestaría, desde luego. A los ojos de Dominique se ofrecía una escena surrealista, viendo a aquella pitonisa estrafalaria de voz chillona interpretando con tal fidelidad aquel inusitado papel. Parecía de verdad que estuviese de luto, aunque eso no impidió que hiciera un gesto a Dominique para que tomara nota. El muchacho sacó de su mochila papel y boli. Vale. Gucamil Peletán 24, primero derecha, repitió ella en voz alta. Muchas gracias, de verdad. También le acababan de comunicar a Daphne que no disponían de ningún teléfono de contacto del profesor Bagni, pero eso daba igual. Si sus suposiciones eran ciertas, nadie habría respondido a ninguna llamada durante el día. En realidad, ni siquiera durante la noche, tiempo de caza. Vamos para allá, Dominique, dijo la bruja tras colgar el auricular. Es preciso que demos con Bagni antes de que llegue la oscuridad. Cada noche que transcurre lo aproxima a nosotros. Acabará localizando el desván si no lo detenemos antes. Calló, para recuperar la respiración. Aunque ese demonio tuvo que llegar muy débil y desorientado al mundo de los vivos a través de la puerta oscura, la zona le resultará familiar. No tardarán en encontrarnos. Sobre todo si presiente que Pascal continúa en el más allá, terminó Dominique. Cierto. Lo que no me explico, comentó la bruja minutos después, mientras salían del edificio, es cómo ese vampiro pudo generar una identidad falsa tan pronto. Ha engañado a todo el mundo. Supongo que el director estaba muy agobiado con la muerte de Delaveau, dedujo el chico. Y así es muy fácil que una mentira funcione. No debió de tener tiempo para comprobaciones. Daphne ya no le oía. Había desaparecido. Dominique hizo girar su silla de ruedas, asombrado. ¿Dónde se había metido? Si hacía un momento estaba a su lado. Al terminar su giro, se encontró cara a cara con las facciones magulladas de Marguerite Betancourt, que lo miraba con curiosidad a 2 metros de distancia. El chico entendió en décimas de segundo la fuga de Daphne, quien debía de haberla visto a tiempo de escabullirse. ¡Qué suerte! ¿Has perdido algo?, le preguntó sonriendo a la detective. Dominique era consciente de que no podía fiarse de aquel gesto en apariencia inofensivo. Ella estaba trabajando, aunque no fuera de las que llevaban uniforme. Y seguro que era buena con las averiguaciones. Tenía toda la pinta. Buscaba un amigo, señora, improvisó una vez más. Por la cara que puso la enorme mujer, los titubeos de la gente le abrían el apetito policial, así que los tartamudeos de Dominique tenían que estimular mucho su instinto investigador. Al chico le contrarrió su propia falta de reflejos, pues siempre había sido un experto en generar tapaderas. Lo malo era que en las últimas ocasiones siempre lo pillaban sin tiempo para pensar, y así ni siquiera su ágil mente reaccionaba tan rápido como para resultar creíble en sus afirmaciones. Ya veo, añadía la mujer, prolongando con toda la intención sus palabras. Un poco pronto para irse del instituto, ¿no? Me está pareciendo que faltas mucho a clase. ¿Y a usted qué le importa?, le habría dicho de buena gana Dominique. Sin embargo, prefirió optar por una vía más diplomática y contraatacar con otro interrogante. Mejor no seguir arriesgándose a cometer una equivocación. ¿Ha venido a seguir indagando sobre la muerte de Delaveau? Marguerite frunció el ceño. Era ella la que formulaba las preguntas, aunque se dio cuenta de que en aquel contexto de simple conversación no tenía ningún derecho a exigirlo. En un encuentro fortuito como ese, la diferencia de edad era el único factor que le otorgaba cierta autoridad. Ya hablaremos, terminó ella consultando su reloj. Tengo contigo una conversación pendiente. Que pases una buena mañana. Adiós, señora. La detective se introdujo en el instituto sin volver la vista atrás. Daphne observaba todo, oculta entre unos coches aparcados. En unos minutos, el teléfono móvil de Dominique recibiría, algo tarde, un mensaje de Jules advirtiéndoles de que una detective había estado en su casa haciendo preguntas incómodas.
La vidente, a pesar de la molestia que suponía la insistente intromisión de aquella mujer, la admiró por su valentía e intuición, al afrontar un caso que no podía ganar con el único recurso de una tenacidad sin grietas. Daphne deseó que no le ocurriera nada, pero sabía que nadie podría proteger a Marguerite Betancourt si continuaba metiendo las narices cerca de la puerta oscura. La propia vidente tampoco. Su exclusiva prioridad era el viajero. Imaginó que Marguerite Betancourt asumía que con cada movimiento se estaba jugando la vida. Era su trabajo, pero sin saber a ciencia cierta a qué se enfrentaba. En eso constituía el auténtico valor. Tras 4 horas de camino, los dos se tumbaron en una zona resguardada junto a unas rocas. Pascal fue cayendo de nuevo presa del sueño sin darse cuenta. El comienzo de aquel desafío estaba resultando muy duro para él, que ya arrastraba agotamiento desde su propio mundo. Beatrice no quiso despertarlo, pues se podían permitir aquella pausa. La ruta que habían elegido les estaba cortando mucho el camino. Mientras tanto, ella se dedicó a contemplar el rostro sucio de Pascal, sus ojos cerrados, recordando con nostalgia aquellos tiempos en los que Beatrice también sentía esa necesidad de dormir que únicamente los vivos experimentan. Vigiló su descanso, salpicado de pesadillas. Quedaba muy poco para acceder al siguiente nivel del infierno, y Pascal temía llegar a él con todas sus fuerzas. El chico despertó a las 2 horas, con el cuerpo dolorido. Las manchas en su ropa atestiguaban el impactante episodio de las ciénagas. Me duele todo, se quejó incorporándose. Beatrice, erguida como una efigie, sonrió. Disfruta de eso. El dolor es una sensación maravillosa. Confirma que estás vivo. Ella y sus comentarios enigmáticos. ¿Vosotros no sentís dolor? Quiso saber el chico, abriendo su mochila para alcanzar sus provisiones y la cantimplora. No de la misma forma. Pascal frunció el ceño. No siguió preguntando, abrumado por la conmovedora mirada de aquel hermoso espíritu errante. Beatrice, al admitir de forma velada que podían sufrir daño, abrió las puertas a otro tipo de sensaciones, y aquel turbador detalle no se le escapó al chico. Meditabundo, comenzó a devorar un bocadillo. Gracias por vigilar mientras dormía, dijo. No me he dado ni cuenta, he caído redondo. No hay por qué darlas. Beatrice volvió a mostrar sus dientes blanquísimos. Para eso te acompaño, para ayudarte. Y necesitabas descansar. Estamos a punto de llegar a la colmena del tiempo. Pascal no disimuló su impaciencia. Pues vamos allá. No conviene que Michel se siga alejando. Beatrice rebuscó en sus recuerdos las instrucciones del conde de Polignac y luego observó el cielo negro con detenimiento. Tranquilo, hemos de esperar, concluyó. El paso que conduce a ese nivel se abrirá más tarde. Ella acompañó sus palabras con una nueva postura. Se tumbó junto a Pascal que, algo violento, sintió por un instante el pelo lacio de la chica rozar su antebrazo. ¿Se había tratado de un contacto accidental?, se preguntó él. Cualquier movimiento de Beatrice, siempre armonioso, transmitía una impresión tan casual, tan cándida, que Pascal se resistía a pensar que había otra intención, a pesar de lo tentadoras que resultaban otras opciones. Fruto de aquella incomodidad que ella no parecía percibir y que avergonzaba a Pascal, él se quedó en silencio y aprovechó para terminar su bocadillo, hasta que Beatrice le anunciara que podían continuar el camino. Los minutos se agolpaban con la lentitud propia de aquel universo apagado. Los ojos de Pascal se cansaron de observar el triste panorama que los rodeaba, todo negrura sobre el firme pedregoso de aquella planicie yerma que coronaba los acantilados, más allá de las ciénagas. Y entonces, traviesas, sus pupilas se posaron en el cuerpo de Beatrice, al principio de un modo fugaz, tímido, curioso, y más adelante con la determinación intrépida de un minucioso examen. A Pascal lo invadió una repentina sed mientras observaba los gruesos labios de Beatrice entreabiertos, sin aliento, sus facciones delicadas, su camiseta corta que dejaba entrever un vientre suave e insinuaba las curvas de unos pechos que no oscilaban porque ella no respiraba, solo aguardaba. Aguardar. Pascal llevaba toda la vida haciéndolo, al igual que con Michel cuando se la arrebataron. Y ahora estaba con Beatrice, un ángel en el reino de los demonios. Él tampoco respiraba, o más bien sentía unas extrañas ganas de respirarla a ella. Azotado por la soledad implacable de ser un aventurero entre desconocidos, obediendo a un rumbo tan impreciso como lo era su propio destino como viajero. Su futuro se hallaba envuelto en una nebulosa, procuraba agarrarse al recuerdo de su mundo, pero ni siquiera albergaba la seguridad de que Michel hubiera decidido aceptar su proposición, una incógnita que había perdido su importancia en el preciso instante en que la vida de ella empezó a correr peligro. Así que, por el momento, estaba solo. Beatrice continuaba tendida sobre el suelo, sensual sin pretenderlo, o quizá por ello.
con una pierna flexionada en ángulo recto y la cabeza apoyada en un brazo que descansaba en la tierra. Su mirada, soñadora, se perdía en la lejanía. Quién sabe si recordando su vida, su prematura muerte, o cuán distinto sería todo si compartiera con Pascal la sangre oxigenada que fluía por las venas del chico. O cuán distinto sería todo si no existiese Michel, con el poderoso efecto de su ausencia. Pascal no habría podido precisar cuál de aquellos pensamientos la mantenía absorta, aunque, a pesar del poco tiempo que hacía que se conocían, compartir experiencias tan intensas proporcionaba un grado de complicidad, de intimidad, incomprensible en la realidad cotidiana. No. La causa de que Pascal no tuviera ni idea de lo que pasaba por la mente de Beatrice era que su cerebro se había colapsado con una única idea, arrolladora, que ganaba fuerza cada segundo. Acariciar aquella piel blanca de 17 años que cubría el espíritu errante ocultando su condición inerte, sentir su roce, saborearla. Quería tocarla. Ya compensaría él su tacto frío, ya despertaría con su aliento los pulmones de aquella criatura hermosa y profunda. Pascal había enrojecido en medio de su mutismo, anonadado ante el poder de una pasión incontrolada que le enseñó la diferencia entre el deseo y el amor. Porque seguía amando a Michel. Aquello era otra cosa, pero que importaba mucho en aquel presente paralelo donde cada hora podía ser la última. Tragó saliva, incapaz de pronunciar una palabra que llamase la atención de Beatrice, que lograse que ella volviese la cabeza, terminando así con aquel atormentador recorrido visual por su cuerpo, que él prolongaba de un modo morboso. Confundido, Pascal sentía las reacciones de su cuerpo, los latidos enérgicos, la sequedad en la boca, que le hacían anhelar que aquella turbadora espera terminase pronto, aunque no encontraba la determinación suficiente para hacer algo que lo provocara. Y es que, en su estado de confusa excitación, no respondía de sí mismo. Estaba a punto de perder el control, arrasado por la avalancha de un instinto ingobernable que pugnaba por liberarse, por liberarlo. Ni siquiera podía asegurar que regresara vivo de aquella locura, que llegase a encontrar a Michel, que volviese a ver a su familia, a sus amigos. A partir de aquel momento podían perderse para siempre en la oscuridad, como aquellos cohetes espaciales mal programados que pasan de largo frente a su objetivo, condenados de forma irreversible a vagar eternamente por el universo. Aquellas posibilidades debilitaban su resistencia, y es que aún estaba vivo. Beatrice giró su rostro hacia él, y su gesto asombrado ante el aturdido semblante del viajero casi logró quebrar las barreras que él intentaba en vano construir, pues en la transparencia de sus pupilas, Pascal había distinguido un atisbo de complicidad. El chico no quiso pensar más, con la esperanza de reunir el valor suficiente para llegar más lejos, para lanzarse al vacío. Pero, una vez más, lo único que consiguió fue aproximar su cara sofocada a la de ella, sin hablar. Escasos centímetros separaban sus facciones y Beatrice se dejó embriagar por el cálido aliento del viajero, expectante. También indecisa ante lo que estaba a punto de ocurrir, no acertó a retirar sus labios, como ofreciéndole otra tentadora oportunidad que Pascal, paralizado, tampoco aprovechó. Él se limitó a pedirle ayuda con los ojos, a solicitarle el empuje que no hallaba en su interior. Ella captó el mensaje. A pesar de dudar si aquello estaba bien, al final fue Beatrice la que superó la ínfima distancia que se interponía entre ellos. Era todo tan extraño, tan excepcional, y hacía tanto que el espíritu errante no sentía calor. Pascal percibió con los ojos cerrados cómo sus bocas se juntaban, y se negó a abrirlos aterrado ante la posibilidad de que aquel instante terminase. Se estaban besando. Se movían, en rumoroso silencio, profanando la sentenciada serenidad de aquel recinto de condenados. El viajero, ajeno a todo lo que no fuera ella, recorría con sus manos aquel delicado cuerpo, lo saboreaba aportando suficiente calidez para los dos. Beatrice, luchando contra la inercia de su propio estado, también lo acariciaba, mientras recordaba con cada roce un tiempo no muy lejano en que ella también vivió bajo el sol. Su mutua incomodidad fue sucumbiendo a una placentera exploración y sus cuerpos se fundieron. Sus pensamientos volaban mientras tanto. Imaginaban un pasado sin el obstáculo de la muerte. Quizá incluso llegaron a cruzarse en el mundo de los vivos, una tarde cualquiera, en una calle de París, antes del accidente aéreo. Ya no sé qué más decirle, añadió el director del instituto encogiéndose de hombros. Y soy el primero en querer que cojan a ese asesino. Me lo imagino, comentó Marguerite mientras terminaba los apuntes en su libreta, sentada frente al escritorio de aquel despacho. La verdad es que llevamos una racha malísima. En pocos días, 3 personas vinculadas a este centro han fallecido en circunstancias violentas. Jamás había ocurrido algo así en toda nuestra historia. La detective pensó que aquel siniestro caso también resultaba muy novedoso para ella, a pesar de los muchos años que llevaba en la policía. Le estaban ocurriendo unas cosas rarísimas, por no hablar de cómo habían afectado aquellos crímenes a su amigo Marcel.
Menos mal que todavía no había trascendido que las 3 muertes estaban relacionadas. Fue un milagro que apareciese el profesor Bagney. Así pudimos recuperar enseguida la rutina de clases, continuaba el director. Marguerite se interesó. Bagney. No me suena. Claro, es que es el sustituto de Delaveau, así que no fue interrogado. Marguerite asintió. ¿Y por qué dice que fue un milagro su aparición? Aquel término, aparición, se le antojó a la detective pleno de reminiscencias sobrenaturales. Definitivamente, el caso de la bola estaba convirtiendo en una paranoica. Ni siquiera llegamos a anunciar que necesitábamos un profesor, explicó el director, agobiados con todo el jaleo que se montó. Él, por lo que me dijo, se debió de enterar por el padre de algún alumno y se presentó en mi despacho con su currículum para ofrecerse como sustituto. Vaya, supongo que eso implica unos buenos reflejos. Y poca sensibilidad, observó Marguerite, suspicaz ante la imperiosa necesidad de nuevas pistas. No se crea. Él mismo me reconoció que le resultaba violento acceder en aquellas circunstancias a un trabajo. Ya, pero eso no indica nada. No pretenderá que un aspirante al puesto le diga que se alegra de que Delaveau haya muerto. Supongo que no. ¿Y qué sabe de él? Si me permite, voy a por su expediente. El director se levantó de su sillón para salir del despacho, y poco después volvía con una carpeta entre las manos. El soltero, 35 años, estaba en el paro por el cierre de un colegio privado en el que estuvo dando clases. Como verá, era un candidato perfecto, pues tenía experiencia docente y estaba disponible. Ya veo. ¿Me deja el expediente? El director se lo alargó y Marguerite le echó una ojeada rápida, aprovechando para apuntar en su libreta algunos datos que podían serle útiles, como el domicilio. ¿Sabe si vive solo? Quiso averiguar. Ni idea. Prefiero respetar la intimidad de los empleados. Eso está bien. Veo que no tiene teléfono fijo. ¿Y móvil tampoco? No. Yo también se lo pedí, porque nos viene muy bien para localizar a los profesores ante cualquier imprevisto, pero tampoco tiene. Marguerite reflexionaba en torno al móvil del crimen de Delaveau. ¿Matar a alguien para conseguir su trabajo? Sonaba excesivo, pero ella había aprendido a no subestimar la realidad. Todo era posible. La detective lo había comprobado en múltiples ocasiones. Y si encima la mente de una persona no funcionaba bien... Y luego estaba la relación de aquella muerte con el asesinato de los 2 adolescentes en el parque. ¿Cómo unir ambos hechos? A la detective solo se le ocurría una explicación. Raúl y Melanie, de alguna forma, sabían algo sobre el crimen perpetrado por Bagney que podría comprometerlo. Y quizá lo iban a chantajear o se disponían a denunciarlo a la policía. Así todo encajaba, aunque de todos modos solo era una hipótesis. ¿Cuándo estará ese profesor en el centro? Preguntó, decidida a mantener con él una larga conversación. Vamos a ver. El director consultó una tabla de horarios. Hoy tiene la primera clase a las 8:30 de la tarde. Nunca viene antes. ¿Me puedo llevar su foto? Pidió. De acuerdo. Marguerite se dispuso a marcharse, agradeciendo al director el tiempo que le había dedicado. Ahora tenía previstas otras gestiones, pero después haría una visita al profesor Bagney. Mientras no tuviera nada mejor, estaba dispuesta a seguir todos los indicios que surgiesen, por improbables que fueran.